que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que... Cosa de todas las noches, primero comen eso y después como yo. Desarrollo en carne viva, un discurso político sin... Y el tema de los chicos de la comida, comen cuando pueden comer y cuando no pueden comer, no. Se le hace un mate cocido, un té, no me alcanza. Que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. El que no quiera su patria, no quiera su madre. Soy América Latina. Seguimos aquí en Identidad Privada, estamos hablando de pobreza y bueno, todo el mundo también está hablando hoy del Mundial, de la selección argentina y quiero aprovechar, Pablo, tu experiencia internacional para hablar del partido de la selección con Israel, el partido que no fue, ¿no? ¿Qué hay de fondo que por ahí desconocemos un poco los cordobeses? Y bueno, de fondo hay básicamente una situación de injusticia que se prolonga en los últimos 70 años con el pueblo palestino. Hay un pueblo que vivía en ese territorio, casualmente donde se iba a jugar el partido, que fue desalojado, que fue destruido y que también viene a colación de lo que mencionábamos antes con Juárez Selman. Fíjate que el Estado de Israel, ahora muy amigo del gobierno actual de Argentina, utiliza como método de desalojar a la población palestina, utiliza la topadora, utiliza dinamitar las viviendas, utiliza arrasarlas con fuego, que es un modo sistemático que ya lo viene practicando desde 1948, cuando se crea el Estado de Israel. A partir del nacimiento del Estado de Israel, más de 700.000 palestinos que vivían en ese suelo tienen que abandonarlo y siguen hasta hoy en condición de refugiados. Cientos de aldeas palestinas son destruidas para después levantar este Israel que vemos hoy. Y eso es muy interesante porque hay una frase que también se puede relacionar con nuestra historia. Cuando hablamos de la campaña del desierto, que daría la idea que Roca fue a un lugar donde había desierto y por lo tanto no había nadie. Uno se podría preguntar si no había nadie, ¿a qué fue? O sea que daría la impresión que el Estado de Israel se levantó en un lugar donde no había gente. Y no es que no había gente, había un pueblo que que ha vivido durante cientos y miles de años, que era el pueblo palestino, ahí en ese mismo lugar. Entonces, cuando uno llega a este partido de fútbol y cuando se llega a comprender la tragedia del pueblo palestino, porque no es que estemos diciendo no al Estado de Israel o a la existencia del Estado de Israel, sí, porque la resolución 181 del 29 de noviembre de 1947 de las Naciones Unidas establece en el plan de la partición de la Palestina la creación de un Estado palestino y de un Estado israelí. Bueno, el Estado palestino es el que necesitamos. Claro. Que finalmente vea la luz. Pero ¿cómo queda Argentina ahora, digo, con esta decisión? Bueno, esto ya es cuestión de... Habría que preguntarle a la gente de fútbol. A mí me parece que nunca se debió aceptar jugar, porque además el otro tema que es muy importante destacar en esto, es que iban a jugar en Jerusalén. Y Jerusalén en este momento está siendo agredida por la política imperialista del presidente norteamericano Donald Trump, que traslada en contra del derecho internacional la embajada norteamericana de la ciudad de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Y esto por qué? Porque en esa resolución 181, en la partición de la Palestina, se establece un Estado palestino, un Estado israelí y una zona internacionalizada de paz que justamente abarcaba los territorios de la Ciudad Santa para las 3 religiones monoteístas y Belén. Eso nunca se cumplió, es decir, claro, desde el punto de vista del derecho internacional, Jerusalén no es la capital de Israel y por lo tanto no puede albergar embajadas como es lo que está haciendo. Es una nueva provocación, es un plan de permanente provocación. Donde no tendríamos que haber entrado. Que nunca tendríamos que haber entrado. Es decir, desde el momento que se dijo vamos a jugar en Jerusalén, ya desde ese momento se tendría que haber rechazado la idea del partido. Les quiero preguntar por esta sensación de egoísmo.
de la meritocracia, de que uno parece que todo lo que tiene y lo que consigue es por mérito propio, por el esfuerzo y por el sacrificio propio. Y esta soledad que muchas veces, padre, usted habla, ¿no? De la soledad como no importar lo que le pasa al otro. ¿Cómo se puede revertir un poco esta imagen en la sociedad cordobesa? Sí, yo la verdad que no, hay cosas que no las termino de entender, pero digo, si bien es cierto que siempre algún mérito en las acciones tenemos que tener para que sean sustentables, pero hablar de meritocracia como si todo lo que cada uno tiene fuera absolutamente propio, digo, habría que ver en qué cuna nació, en qué brazo fue acunado, digamos, qué oportunidades tuvo. Yo, si alguien se autogestionó la educación desde el jardín de infante hasta, ¿no? Y además se autogestionó su cuna, en lugar de vivir en una piecita con 20 hermanitos, todos durmiendo en el mismo colchón, se autogestionó la posibilidad de vivir en una cuna, en una habitación propia, con todas las comodidades. Y si después recibe una herencia y fue capaz de renunciar a eso para armar su emprendimiento de cero, sin ningún contacto, que le haya dejado a su familia, nada, yo a ese le creo que habla de meritocracia. Claro, no conozco a nadie pero que no, haya hecho ¿escuchan eso, ustedes a diario esto de que yo supuesto. me lo gané, yo lo hice con mi trabajo? Yo digo, creo que todos tenemos una base de la cual nos alimentamos, nos nutrimos, que algunos han tenido la posibilidad de una base mucho más nutrida, otros mucho más escasa, y eso es lo que después en definitiva te permite hacer un impulso. Pero digo, me parece absurdo hablar de meritocracia como si cada uno se ganara sus propias cosas. Y después me parece que cuando uno vive en un estado, digo, sea un país, una ciudad, lo que sea, no reconocer la incidencia que todas las actividades tienen en la que yo hago es un absurdo total que además lleva al fracaso absoluto. Digo, hablábamos antes del programa, digo, la asignación por hijo evidentemente ha beneficiado de alguna manera a personas que sin eso probablemente hubieran pasado situaciones mucho más graves de las que por ahí pasan y por el hambre y un montón de cosas. Pero a quien más ha beneficiado la asignación por hijo es a la clase media, porque la gente que cobra esa asignación no tiene ninguna posibilidad de ahorrar ni de gastar esa plata en el exterior. Entonces inmediatamente va al negocito del barrio, que el negocito del barrio después genera, bueno, si tiene la posibilidad de tener una moneda más, contrata un albañil y el albañil con el negocito además, si tiene la posibilidad, se compra un autito y ya mueve la industria. O sea, esa plata necesariamente circula, mueve toda la industria, todo el comercio. O sea, digo, toda esa plata, toda esa inyección de plata que se mete en los sectores más humildes, automáticamente sube porque inmediatamente ingresa al mercado. Entonces, no entender que como sociedad nos vamos construyendo entre todos y que lo que beneficia a uno tarde o temprano, mientras más abajo esté ese a quien se lo beneficia, tarde o temprano más beneficia al resto de la sociedad, es condenarse o autocondenarse al fracaso, ¿no? Además, creo que es parte del sistema que es hacernos creer en el individualismo, es decir, hacernos pensar que vamos a ser felices y que nos vamos a realizar como humanos en esta vida si logramos el super éxito y el éxito siempre ligado a una parte meramente material, económica, ¿no? Y no nos damos cuenta que efectivamente, como dice el padre, somos producto de la sociedad. Pero hay otras partes del mundo donde, en lugares donde la idea de comunidad se basa en la tribu, por ejemplo, o en el clan, donde nadie hace nada si el resto tampoco lo puede hacer. Es decir, yo hago una ceremonia o tomo una taza de café y cuando tomo esa taza de café todos toman una pequeña porción, no es que la tomo yo solo. El sistema de la meritocracia va en contra de la naturaleza porque no nacimos en un repollo y vivimos en una caja. Y no vamos a bajar los brazos y no vamos a dejar de ser felices y no vamos a ser felices mientras toda la sociedad no podamos vivir dignamente. Yo no puedo estar feliz si llego a una esquina y veo un niño. Yo creo que nadie puede estar feliz. Sí, subo la ventana del vidrio y me aíslo también en mi habitáculo. La pobreza se transmite de generación en generación, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para romper el círculo, para poder salir de ahí? Sí, yo diría, no se transmite como si fuera una epidemia. O sea, no es que, bueno, nació pobre porque le tocó eso. Se genera, digamos, y quien cae en la pobreza porque ha sido expropiado, porque ha sido mancillado y bueno, y termina en esa situación, difícilmente pueda salir si no se recibe una ayuda de alguien. Oportunidades, ¿no? Y claro, digo, yo he nacido en una familia muy humilde, con muchas posibilidades, porque mi vieja no hizo estudiar, porque además ella había estudiado, porque mi viejo también tenía otra perspectiva de la vida y qué sé yo. Pero cuando yo a los 15 años, 16, 18, quise armar algún emprendimiento de algo,
a mí me costó horrores, o sea, y yo sé lo que cuesta, lo he pasado yo, digo, sé lo que cuesta emprender algo cuando no tenés absolutamente nada. Y la vez que tuve una posibilidad, porque alguien me tiró una mano, por lo que sea, y bueno, ahí sí arranca la cosa. Y con los chicos lo vemos de esa forma, ¿no? Digo, a veces es una oportunidad, a veces son varias oportunidades que hay que dar, porque a veces ha fracasado tanto en la vida que con una oportunidad no vences todos esos fracasos, ¿no? Pero cuando se genera una oportunidad, generalmente sale la posibilidad. Pero quien cae en la pobreza difícilmente puede salir solo. Precisamente, a ver, hay una frase de Rockefeller, creo que decía, lo difícil es hacer el primer millón. Cuando vos ya tenés el primer millón, después la plata se hace sola. O sea, para alguien que tiene un millón guardado en el banco, ni siquiera tiene que salir a laburar porque vive de renta, digamos. O sea, la plata te permite generar otras oportunidades. Pero necesitamos solidaridad responsable. Yo digo, ¿no? eso con la plata y en todos. todos los ámbitos de la vida, ¿no? De Entonces, todos. a veces es muy difícil salir de una situación de postración si no hay alguien que te tienda una mano. Bueno, les agradezco mucho a los dos por haber estado aquí. Tengo un mate, padre toma mate, ¿no? Sí, mejor. Un mate de Luis y Cueros y una torta de los chicos de miel y canela, riquísima. También vamos a compartir hoy estos alfajorcitos de los chicos de miel y canela y les agradezco mucho por estos minutos, por dialogar aquí en Identidad Privada. Muchas gracias. Una pausa, ya venimos.